Buenos días, profesor. Hoy les explicaremos en qué consistió este estudio, el cual se llama Influencia del polietilenglicol de la membrana semipermeable en la liberación de nifedipino en sistemas osmóticos push-pull. En este estudio se elaboraron comprimidos osmóticos push-pull con nifedipino, considerándose el nifedipino como un fármaco modelo de baja solubilidad. Por lo que el objetivo de este paper es evaluar la influencia del plastificante PEG en la membrana semipermeable con respecto a la captación de agua y a la liberación del fármaco. Las bombas osmóticas push-pull consisten en un núcleo bicapa cubierto por una membrana semipermeable y también consta con un orificio realizado en la capa que lleva el fármaco. Se puede ver más claramente en la imagen de la derecha. La naturaleza polimérica del recubrimiento permite que el fármaco que se encuentra en la capa pull se vea sometida a una presión osmótica al disolverse en agua e hinchamiento de la capa push a una velocidad constante, resultando en una liberación con cinética de orden cero. Los materiales que se emplearon en este estudio fueron donados por la compañía Colorcon de México, y se utilizó nifedipino como sustancia de referencia con pureza del 99,46%, siendo este fármaco poco soluble y fotosensible, por lo que todos los procedimientos realizados fueron en condiciones de oscuridad total o parcial. También se verificó al inicio y al final del estudio que el nifedipino no se hubiera degradado. Esto se verificó mediante análisis espectroscópicos de UV y de espectroscopía infrarroja. Por otro lado, para recubrir el nifedipino se utilizó OPA-Dry, con distintas concentraciones de polietilenglicol al 10, 20 y 30%, para así determinar a qué concentración respondían mejor los parámetros de dureza, friabilidad, velocidad de liberación, entre otros. Cabe destacar que el polietilenglicol es un plastificante que al añadirlo en el recubrimiento disminuye las fuerzas intermoleculares a lo largo de las cadenas poliméricas. Por esto se dice que disminuye la rigidez molecular. Bueno, ahora seguiremos con las pruebas que se realizaron en este estudio. Comenzaremos con la prueba de fluidez de los polvos que conforman la capa push y la capa pull. Acá en esta diapositiva podemos ver dos tablas. Comenzaremos con la primera, en la cual nos dice los polvos que conforman la capa push y la capa pull. Por ejemplo, la capa pull está compuesta de nifedipino, cloruro de sodio, óxido de polietileno, hidroxipropil celulosa. Y la capa push está compuesta de óxido de polietileno y de cloruro de sodio. En cambio, la tabla 2 nos muestra las pruebas que se le hicieron a estos polvos. Se muestra el ángulo de reposo, la densidad aparente, la densidad compacta, el índice de Carr y el índice de Hauser. Por lo que a estos datos que nos arrojan, se puede concluir que a este polvo se le encuentra un buen flujo y por eso se pudo realizar una compresión por vía directa. Una vez ya realizados los ensayos nombrados anteriormente, se comenzó con la elaboración de los comprimidos bicapa. Se comenzó con la preparación de la capa pull, en la cual primeramente se pesó el fármaco y los excipientes en una balanza analítica. Posterior a esto, los componentes fueron mezclados por 8 minutos en un mezclador de pantalón. A continuación, se tomaron 200 miligramos pesados en una balanza analítica de los componentes mezclados y fueron comprimidos en una prensa hidráulica por 5 segundos en una matriz de 9 milímetros. A continuación, se siguió con la elaboración de la capa push. Se pesaron los excipientes correspondientes y se mezclaron de igual forma en el mezclador pantalón. Una vez obtenida la mezcla, se tomaron 100 miligramos y fueron depositados en la prensa hidráulica que ya contenía la capa pull. Finalmente, fueron comprimidos ambas capas por 5 segundos a 500 libras por pulgada cuadrada.
Una vez ya terminada la elaboración de comprimidos bicapa, se toma el rendimiento de la cantidad de núcleos bicompartimentales elaborados y se llegó a un rendimiento del 98%, por lo que se concluye que la elaboración de comprimidos fue muy eficaz. Por lo que se sigue con el recubrimiento de película y la perforación de estos comprimidos. El recubrimiento se realizó a 3 lotes de comprimido, cada uno con los productos de Opa-Dry y con polietilenglicol al 10, 20 y 30%. Estos productos fueron disueltos en una solución acetona y agua para obtener una dispersión de sólidos totales de 8% peso-peso. El proceso se realizó en un bombo convencional a una temperatura de 28 grados y se obtuvo una ganancia en peso aproximadamente del 19%. La perforación de los comprimidos se realizó con un taladro y después se tomaron microfotografías de este orificio con un microscópico electrónico de barrido. Para la evaluación de recubrimiento pelicular se tomaron en cuenta el rendimiento, que fue de un 96 a un 98%, y también se tomó en cuenta el aumento en el peso que obtuvo este comprimido, que fue un 18,7%. Una vez ya terminada la elaboración de los comprimidos bicapa y también el recubrimiento y la perforación, se sigue con las pruebas de control de calidad. Se empieza con la prueba a la resistencia a la fractura, en donde se concluye que los comprimidos recubiertos con Opa-Dry y polietilenglicol al 10 y al 20% presentan una mejor resistencia que los comprimidos con polietilenglicol al 30%. Se sigue con la prueba de la friabilidad. En esta no se detectó ninguna pérdida de peso en los comprimidos, por lo que se evidencia que el recubrimiento de la película es una excelente protección mecánica de los comprimidos. Y finalmente se termina con la prueba de uniformidad. Y se concluye que el resultado que dio cumple con las especificaciones de la farmacopea. La opinión, en base al método de la investigación, nos pareció bien completa, ya que se realizaron los controles de calidad correspondientes y análisis comparativos entre ellos, donde se destaca la microfotografía al diámetro de salida para realizar la correspondiente medición del diámetro, comparando la medida entre una tableta convencional con la del sistema Oros-Pulpuch con el excipiente polietilenglicol, demostrando que el diámetro aumenta en el sistema Oros, siendo favorable para el objetivo y fiabilidad de la investigación. Datos obtenidos, se puede discutir que el peso al realizar el recubrimiento pelicular aumentó considerablemente en un 18,7%, siendo que al realizar este tipo de recubrimiento solo debería aumentar entre un 2 y 3%. Este aumento puede darse a un exceso de recubrimiento al producto. En cuanto a la propuesta de método de fabricación de sistema de liberación modificada, cabe mencionar que dentro de la investigación se encuentra detallada, siendo